Bienvenidos de nuevo a este maravilloso encuentro. Aunque ahora estamos profundamente inmersos en pleno verano y el calor intenso realmente se hace sentir, aún así queríamos de verdad lograr organizar una velada encantadora de reunión, lectura y también un poco de presentación. Más allá del tema que hemos estado siguiendo, el Decálogo de María, que continuará en septiembre. Así que esta noche pensamos en centrar nuestra atención en un volumen en particular, el volumen 11. Y hay muchas razones para ello, no solo porque quizás algún grupo necesite comenzar a leer este volumen 11 y entonces tal vez tener una pequeña visión introductoria sea útil para comenzar la lectura. Pero lo que realmente y sinceramente quiero es aprovechar esta oportunidad tan significativa para tener una perspectiva aún más amplia y completa. De hecho, esta noche me gustaría dividir nuestro encuentro en dos partes. La primera parte es tener una visión general de los 36 volúmenes para entender la lógica que hay detrás de ellos y la pedagogía que Jesús utilizó para iluminar la mente de Luisa mientras escribía estos 36 volúmenes y luego tener una discusión, una introducción al volumen 11 y leer también algunos pasajes del volumen 11 y explicar la razón por la cual el volumen 11 es especial e importante. Como pueden ver, la imagen que elegí, además de la de Luisa, es este hermoso icono de la vid y los sarmientos, porque si queremos tener una imagen concisa de lo que es la vida en la divina voluntad y de la relación que se establece entre el alma y Jesús, creo que la imagen evangélica de la vid y los sarmientos lo expresa muy bien. Y como pueden ver en este icono, Cristo está en el centro, quien es la vid de la cual nacen todas estas ramas, que son los apóstoles, que es la iglesia y la propia rama. Y la vid significa la relación estrecha, el injerto que existe. Y quise incluir también esta frase tomada del volumen 11, donde Jesús dice, los que me aman están unidos a mí, porque hay una sola vida y un solo propósito. Así que podemos decir que esta expresión de Jesús del volumen 11 expresa muy claramente la característica de la vida en la divina voluntad, cómo se vive unido a la voluntad de Dios. Vivimos la misma vida y vivimos para el mismo propósito. En resumen, es la vida divina dentro de nosotros. Y luego, al final, quise ya introducir un logo que acompañará el camino de toda la Iglesia Universal. A partir de Navidad, en Navidad, sabemos que se abrirán las puertas santas y comenzará el jubileo de 2025. Y este es el logo del jubileo que nos acompañará. Lo veremos a menudo también a lo largo del año. Santo para decir que somos verdaderamente peregrinos espirituales, porque el jubileo realmente evoca la idea profunda de peregrinación, pero de peregrinos que llevan una esperanza genuina y una fe renovada. Y creo que la vida en la divina voluntad es esa esperanza que el Señor quiere dar a la humanidad para su futuro. Nosotros también debemos convertirnos en peregrinos, no solo yendo físicamente a la ciudad santa de Roma, sino también espiritualmente, para llevar esta esperanza a nuestro mundo que tanto la necesita. Así que comencemos. Y así como decía, realmente me gustaría empezar emprendiendo una mirada integral a los 36 volúmenes publicados. Repito, esta introducción realmente está pensada para ayudar
para comprender verdaderamente y en profundidad la profunda pedagogía de Jesús. Cuando Luisa Picarreta comenzó la ardua tarea de escribir estos 36 extensos volúmenes, no tenía absolutamente ninguna idea clara de lo que el Señor realmente quería lograr a través de estos libros divinamente inspirados, escritos. De hecho, al principio, además de obedecer a don Genaro de Genaro, su confesor, al escribir estos volúmenes, se dejó guiar por la desobediencia, porque pensaba que estas enseñanzas que Jesús le daba continuamente podían ser inmensamente útiles para la vida espiritual y el profundo crecimiento de su padre espiritual. Solo después de un período significativo de tiempo, Jesús hizo que Luisa comprendiera gradualmente con claridad divina que estos escritos sagrados no estaban destinados principalmente a su padre espiritual, su confesor personal, para su camino individual hacia la santidad y la perfección espiritual, no solo para este propósito singular, sino que, sobre todo, estos escritos divinamente inspirados están verdaderamente destinados a toda la Santa Iglesia, donde la misma Luisa es simplemente el humilde instrumento en las manos amorosas y omnipotentes de Dios. Para dar a conocer algo profundamente significativo que la Iglesia ya lleva en lo más profundo de su sagrado patrimonio, que es la voluntad divina y perfecta de Dios. La voluntad de Dios está presente a lo largo de toda la Sagrada Escritura, en toda la tradición de la Iglesia, pero parece estar un poco oculta, o más bien como la levadura en la masa, que no se ve, pero está actuando. La voluntad de Dios es la fuerza motriz, que es, de hecho, la fuerza del Espíritu Santo que ha acompañado y sigue acompañando el camino de la Iglesia. Y es como si Jesús ahora dijera, detengámonos un momento para ver cómo actúa esta voluntad de Dios en la vida del hombre. ¿Y qué quiere la voluntad de Dios de esta humanidad? ¿Y cuál es el plan? ¿Qué es lo que esta voluntad de Dios quiere realizar en el mundo, en la humanidad? Y así Luisa se deja llevar por este plan divino de Dios, el cual, al observar cuidadosamente los 36 extensos volúmenes en su conjunto, realmente se revela de una manera maravillosa y asombrosa. Así que quise, de una manera muy concisa y esquemática, dar un significado profundo a este plan integral de Dios, meticulosamente revelado a través de la compleja división de los 36 profundos volúmenes, que es realmente extraordinario. Comencemos nuestra exploración desde el primer volumen, que personalmente considero el más fundamental e importante de todos estos 36 extensos volúmenes, porque este primer volumen inicial, en su esencia, esta pieza no solo sirve como una introducción completa y perspicaz, proporcionando información de fondo esencial, sino que, como puedes leer y observar, también funciona como una magnífica obertura, preparando al público para los temas principales. ¿Qué es una obertura? Para entenderlo, es un término musical, pertenece a la música. La obertura en una ópera es la primera pieza que se interpreta. ¿Y cuál es la característica de la obertura? La obertura es una pieza en la que se insinúan las melodías que luego se desarrollarán más adelante en la ópera durante su interpretación. Así que es como si en la obertura obtuvieras una muestra de todo lo que luego experimentarás. Más adelante, a tu gusto, disfrutar y escuchar
durante la interpretación de la obra musical. Bueno, el primer volumen, en mi opinión, cumple exactamente con este propósito. En este primer volumen donde Jesús habla poco y Luisa habla mucho, de hecho, el primer volumen es lo que Luisa escribe sobre todo, lo que ella recuerda de su experiencia desde que tenía 12 años hasta 1899, cuando comenzó a escribir el libro del cielo. Y al relatar su experiencia desde que era una niña, y todo el camino por el que Jesús la condujo durante esos años, que fueron años fundamentales, pero también muy exigentes, porque el Señor le pidió cosas realmente grandes a Luisa, realmente la forjó, verdaderamente la formó. Si queremos usar el lenguaje de Jesús, verdaderamente la vació de sí misma para luego poder llenarla de todo su amor. La puso a prueba. En este primer volumen también se relata la experiencia del abandono de Dios. Dios quien Él la deja a merced del demonio y durante 3 años Jesús desaparece de la vida de Luisa y la deja sola para luchar contra el mal. Uno, pero él sabe que ese abandono es un abandono que ayudará a que el amor de Luisa madure y la abrirá a una nueva vida. Este primer volumen concluye entonces con el relato de lo que podemos llamar la experiencia fundamental de Luisa, que fueron los 3 matrimonios místicos. El matrimonio en la tierra con Jesús, con la humanidad de Jesús, el matrimonio en el cielo con la Santísima Trinidad y así el don de la vida divina y el tercer matrimonio, el del crucifijo. Dentro de este primer volumen, muchas de las expresiones de Jesús son aquellas que en cierto sentido anticipan parte del contenido que luego se encontrará en los otros volúmenes. Por eso me gusta identificar este primer volumen como una obertura. El primer volumen está terminado. Comienza el verdadero diario. Porque si queremos jugar con las palabras, en realidad el segundo volumen es el primer volumen y el primer volumen es el segundo volumen. ¿Por qué? Porque Luisa comienza a escribir el 28 de febrero de 1899, que es la primera fecha del segundo volumen. Pero mientras ella está escribiendo el segundo volumen, su padre espiritual, su confesor, don Genaro, ese Genaro también le pide a Luisa que escriba el primer volumen. Entonces ella lo escribe al mismo tiempo que está escribiendo el segundo. Y desde el segundo volumen hasta el 11º, que es el volumen en el que centraremos toda nuestra atención, es un volumen que nos ayuda, porque Jesús, a través de estos escritos, a través de sus enseñanzas, y Luisa, al escribir estos volúmenes del segundo al 11º, describe la vida según las virtudes. De hecho, los temas que encontramos dentro de estos 11 volúmenes de los escritos de Luisa son: todas las virtudes son tratadas: fe, esperanza, caridad, obediencia, mortificación, templanza, justicia, prudencia. En resumen, todas las virtudes son cuidadosamente tomadas en consideración. Y Jesús no hace más que profundizar constantemente en estos temas tan profundos y significativos. ¿Por qué? Porque a través de esta intención, toda la vida terrenal, según las virtudes divinas, Luisa es verdaderamente, ella es fielmente acompañada por el mismo Jesucristo a lo largo de un camino sagrado y espiritual de acercarse a Jesús. A través de esas 4 palabras que ves escritas ahí: unión, uniformidad, conformidad y consumación. Podríamos definir con precisión estas 4 palabras significativas como la representación de las 4 etapas distintas de la profunda experiencia espiritual de Luisa,
que progresivamente se vuelve cada vez más refinada y en última instancia la conduce cada vez más lejos en su camino sagrado. Para sumergirse en el misterio de Dios, todo comienza con la unión, donde el alma se une a Jesús, pero aún no es una unión profunda. Es un acercamiento, un contacto. E incluso en esta etapa, esta unión ya trae grandes beneficios, grandes ganancias para la vida espiritual. Luego se avanza hacia la uniformidad, es decir, asumir, tener la misma forma que Jesús. Esto es muy hermoso, por ejemplo, en el cuarto volumen, cuando se relata la experiencia del intercambio de corazones entre Jesús y Luisa. Luego avanzar hacia un nivel aún más profundo, que es la conformidad, y finalmente alcanzar el último paso, o mejor dicho, el penúltimo paso, que es la consumación. Es decir, la vida de Luisa queda completamente consumida en la vida de Jesús, lo que luego abrirá, lo que se convertirá en la vida, en la voluntad divina a través de la fusión en Jesús. Así que en estos 11 volúmenes, en los primeros 11 volúmenes, desde el segundo hasta el undécimo, esto es, estoy haciendo un resumen aquí. Así que después necesitas leerlo tú mismo. Si tomamos en cuenta estas indicaciones, las reconocemos. Y nosotros también, a través de nuestras vidas y de acuerdo con las virtudes, podemos emprender este camino de acercamiento, de adquirir conocimiento y de intimidad con el Señor. A través de la experiencia y las palabras que Jesús le habla a Luisa. Y en estos primeros 11 volúmenes, Luisa desempeña el primer papel que Jesús le confía, que es el de ser un alma víctima, especialmente en los primeros volúmenes. Este aspecto de ser un alma víctima se enfatiza con frecuencia y Jesús le explica a Luisa lo que significa este ser, este vivir profundamente como un alma, una verdadera alma víctima, significa unirse íntimamente con Jesucristo y sufrir profundamente con Él en su divina pasión, soportando los dolores y sobre todo la amargura causada por el pecado del hombre, para poder participar y ayudar a Jesús a cumplir su misión divina como redentor. Pero esta profunda entrega de uno mismo como alma víctima es realmente una espada de doble filo, un camino peligroso. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un alma que se ofrece a Jesús y así comparte sus sufrimientos, sino de ofrecerse como alma víctima. Un alma víctima aplaca la justicia divina. Y esta es una estrategia que Luisa utiliza a menudo. Ella le pide a Jesús que le permita sufrir. Dame los sufrimientos, dame los dolores, porque ella sabe muy bien que cuando Jesús le permite compartir sus sufrimientos, la humanidad se ve librada de los flagelos y de esas consecuencias del pecado que en realidad llamamos castigos, no son otra cosa que Jesús retirando su mano providencial, dejando a la humanidad a su propio destino. ¿Acaso no quieres escucharme? Entonces te dejaré cocer en tu propio jugo. Y eso que tú llamas castigo, si piensas que yo te los envío como correcciones, en realidad solo soy yo en cierto momento, retirando mi mano providencial y dejándote en tu condición, precisamente porque no quieres cambiar. Así que en este sentido debemos entender lo que llamamos castigos. Luisa sabe muy bien que cuando se ofrece como alma víctima, Jesús se olvida de esto e interviene en favor de la humanidad. Y así ella juega un poco con este hecho. Luego, al final, Jesús en un pasaje muy hermoso explica y reconoce esto, su llamada debilidad por amor, porque dice, cuando vengo a ti, me atas con cadenas de amor que me detienen, me paralizan y me impiden dejar que la justicia siga su curso. Así que el amor es lo que es capaz
de detener a Jesús y desviar hacia sí mismo lo que toda la humanidad debería haber sufrido. Luisa experimenta esto en su propia vida. Y luego otra característica muy breve e importante. De nuevo, realmente estamos tratando de resumir de manera sucinta algo bastante complejo y significativo aquí, algo muy grande y muy voluminoso. En estos primeros 11 volúmenes, Jesús le pidió a Luisa que realizara todos los actos humanos que él mismo cumplió en su humanidad, que es lo que todos estamos llamados a hacer. Ser discípulo de Jesús es otra cosa. Simplemente significa repetir lo que Jesús hizo en su humanidad. Todos los actos humanos, ser misericordioso, estar cerca de los necesitados, ser misericordioso, estar disponible, no juzgar. Este es el estilo de Jesús. Estos son los actos que Jesús realizó en su humanidad y estamos llamados a repetir estos actos. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir? Que estos primeros 11 volúmenes nos muestran cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Y si alguien es capaz de vivir esto, ya ha recorrido todo el camino de la vida cristiana que el Evangelio nos ha enseñado durante 2000 años en la Iglesia. Pero esto, ciertamente podemos decir, es una profunda preparación para un don mucho mayor y más magnífico que el Señor, en su infinita sabiduría y amor sin límites, realmente quiere compartir con cada una de sus criaturas, con toda la humanidad, lo cual no se trata tanto de simplemente hacer la voluntad divina de Dios, sino más bien y más importante aún, de verdaderamente vivir y permanecer en la sagrada voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios, hacerlo bien, vivirla bien a lo largo de todo este camino que podemos rastrear en estos primeros 11 volúmenes. ¿A dónde te lleva? Te lleva a comenzar a vivir la misma vida, la vida divina, la propia vida de Dios. Fundirse en la voluntad divina es una manera en la que el alma se fusiona, es decir, se hace una con Jesús, quien vive en su propia vida. Y esto te permite no solo hacer la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios. En el volumen 12, Jesús explica esto de cierta manera. Disculpa, no es Jesús, sino Luisa quien lo explica. Precisamente porque en cierto momento Luisa necesita resumir un poco para ver si ha entendido bien, si realmente ha captado todo lo que el Señor le ha dicho. Así que explica cuidadosamente la diferencia significativa entre simplemente hacer la voluntad de Dios y realmente vivir en la voluntad divina de Dios. Y lo hace de manera contundente. Afirma explícitamente que hacer la voluntad divina de Dios significa realmente cumplir con diligencia absolutamente todo lo que el Padre Celestial me dice que haga. Y así ella proporciona un ejemplo claro. Si el Padre me asigna la tarea crucial de hacer una entrega específica, entonces, en efecto, estoy cumpliendo la sagrada voluntad de Dios, porque estoy cumpliendo fielmente precisamente lo que Él dice, lo que el Padre amorosamente me ha dicho que haga. Pero ¿qué sucede? Dice Luisa, que tengo que poner mucho más de mi propia buena voluntad, de mi propio esfuerzo, porque si tengo que hacer esta entrega mientras viajo y me desplazo para llegar a mi destino final y realizar esta importante entrega, siempre tengo que mantener en mi mente que absolutamente debo cumplir precisamente lo que el Padre Celestial me dijo que hiciera. Y así cuando estoy cansada, tengo que recordar no detenerme por demasiado tiempo. Y cuando me encuentro con alguien, no debo perderme en la conversación. Y así hay el compromiso de que esto requiere un esfuerzo de mi voluntad para hacerlo.
Y luego al final ni siquiera es seguro que logre hacer esta entrega porque tal vez distraída por tantas cosas no puedo lograrlo. En cambio, siempre continúa. Luisa dice, cuando en cambio vivo en la voluntad de Dios, ya no hago lo que Él me dice que haga, actuar como el Padre, sino que hago todo lo que hace el Padre. Habla el Padre, yo hablo, el Padre ama, amo. El Padre guía, yo guío. Es decir, es una, ya no hacer algo enteramente por cuenta propia, sino hacerlo totalmente junto con Dios. Es verdaderamente vivir todo dentro de la presencia divina de Dios. Una frase de Pablo lo expresa muy bien. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y así es Jesús quien actúa en mi vida. Ya no soy yo por mi propia voluntad, por mi disponibilidad, por mi amor. No, porque ahora estoy completamente inmerso en la vida de Dios. Así que ya no soy yo quien actúa, sino Dios quien actúa en mí. Esto es lo que significa vivir en la misma vida de Dios. Y el papel que Luisa debe cumplir, hay un papel adicional y significativo. Ella debe continuar siendo un alma víctima. Debe continuar en cada aspecto de su ser, vivir en este estado perpetuo de victimización. Además, con este don de vivir en la divina voluntad, Jesús le dice, ahora debes añadir este otro papel, debes ser la secretaria de la divina voluntad. Y necesitamos entender claramente lo que significa ser secretaria. No tiene nada que ver con lo que normalmente pensamos. Para nosotros, una secretaria es alguien que se encarga de todas las tareas de oficina, pero en realidad debemos entenderlo en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, la secretaria es la que guarda el secreto, la que vigila todas las verdades profundas y las gestiona con esmero. Y es ella, de hecho, quien sabe qué es la divina voluntad y conoce los secretos de vivirla. Y no solo comienza a custodiarla, sino que también empieza a ponerla en práctica en su propia vida y en la vida de la iglesia. Y esta es la tarea de Luisa. Luisa es para la iglesia. Ella fue elegida por Jesús para revelar a la iglesia esta vida según la divina voluntad, que repito, no es algo que no existía, es algo que siempre ha estado presente en la historia de la iglesia, pero Luisa, podemos decir, es quien permite que esta divina voluntad y esta vida en la divina voluntad sean ante todo conocidas, pero sobre todo vividas. Estos volúmenes que van del 12 al 18 son precisamente la explicación de lo que es esta vida en la divina voluntad y de cómo la divina voluntad opera en la criatura. Y de hecho, si al hacer la voluntad de Dios fuimos llamados a cumplir. Luisa y Raquetti, lo que Jesús realizó en su humanidad, en la vida y en la divina voluntad, Luisa está llamada a vivirlo. No solo los actos humanos, sino también los actos divinos que Jesús realizó en su humanidad. Y aquí surge un problema. ¿Cómo puede una criatura realizar un acto divino? Una criatura, precisamente porque no es divina, no puede realizar un acto divino. Y no debemos pensar que Jesús le dio poderes extraordinarios como si fuera un superhéroe que tiene estos poderes, que puede realizar actos divinos, porque él recibió este poder de lo alto. No, 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 no es así como debe entenderse. Luisa no hace otra cosa que permitir que Jesús actúe precisamente porque esta fusión ha tenido lugar y ahora su vida está totalmente inmersa en la luz divina y es Jesús quien vive en ella. Él es quien realiza estos actos divinos. Ya no es ella quien los realiza, sino Jesús quien los realiza en ella.
Por eso es posible realizar actos divinos, no porque Luisa tenga poderes extraordinarios, sino porque tiene la vida divina dentro de ella. Y así, a través del don que hace de su voluntad, de su fusión en la voluntad de Dios, ella permite que Jesús actúe de manera divina dentro de ella. Y Jesús continúa este profundo discurso a lo largo de todos estos extensos volúmenes hasta el volumen 18, que es una colección bastante significativa desde el volumen 19 hasta el 36. No es que Jesús deje de hablar sobre la vida de la divina voluntad. Él sigue hablando sobre la vida de la divina voluntad, pero introduce otro elemento que es el elemento del reino, la manifestación del reino de la divina voluntad. Y así, desde el volumen 19 hasta el volumen 36, comienza la discusión sobre este reino de la divina voluntad. Voluntad que espera no solo ser manifestada, sino ser reconocida y comenzar a vivir dentro de la criatura. ¿Y quién es la primera criatura en quien fue colocado todo el reino? Es la Santísima María. Pensemos que ya desde el segundo volumen, incluso antes, si pudiéramos entender este plan de Dios para Luisa, ya en el segundo volumen. Jesús, cuando habla por primera vez sobre el reino de la divina voluntad, dice estas palabras, que el reino de la divina voluntad ha sido establecido en el seno de mi madre y en el corazón de María. Este reino ya existe y ahora necesita manifestarse, ser construido y sobre todo ser vivido con la criatura. Así que es la manifestación del reino de la divina voluntad en la tierra. Y Luisa cumple este otro papel que es de lo que significa ser la secretaria de la divina voluntad, que es serlo, porque estas son palabras utilizadas por el mismo Jesús en esos volúmenes. Luisa es la primogénita y la recién nacida de la divina voluntad. Ahora me gustaría centrarme en estos dos términos, primogénita. ¿Qué significa esto? Primogénita significa que ella es la primera en comenzar a vivir en este reino de la divina voluntad y esta vida en la divina voluntad. Pero si se le llama la primogénita, significa que no es la única. De lo contrario, se le llamaría la unigénita. En cambio, ella es la primogénita, porque siguiendo el ejemplo y la experiencia de Luisa, todos tenemos la posibilidad, toda la humanidad tiene la posibilidad de participar en este reino y de vivir en la divina voluntad. Y luego está este otro término recién nacido, que es una expresión muy hermosa que describe la manera de vivir la divina voluntad permaneciendo siempre como recién nacidos. ¿Por qué se utiliza este término? Porque los recién nacidos, como sabemos, dependen totalmente de su madre. Un recién nacido no es capaz de vivir de manera independiente. Necesitan ser alimentados, necesitan ser cuidados, necesitan ser amados. Dependen totalmente de su madre. Y si queremos que este reino de la divina voluntad se manifieste en la tierra, la actitud que debemos tener al vivir nuestra relación con Jesús es la de ser recién nacidos de la divina voluntad. Y luego también en estos volúmenes del 19 al 36, Jesús comienza a hablar sobre los apóstoles de lo divino, la voluntad, es decir, los instrumentos que Él ha elegido para dar a conocer la divina voluntad en la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles de la divina voluntad? La voluntad. Los apóstoles de la divina voluntad son los sacerdotes, así como los apóstoles fueron quienes llevaron el Evangelio, quienes dieron a conocer el Evangelio. De la misma manera, dice, en el reino de la divina voluntad, los sacerdotes serán los apóstoles de la divina voluntad. A ellos se les confiará. Ellos son quienes han recibido la encomienda de dar a conocer las verdades referentes a la divina voluntad. Así que la importancia de la presencia de los sacerdotes en esta obra.
Y el primer y más significativo apóstol de la divina voluntad es, en efecto, San Aníbal María de Francia, quien también fue elegido providencialmente después del devastador terremoto de Mesina, un acontecimiento realmente extraordinario. Cuando va a inaugurar, a inaugurar los orfanatos para los huérfanos del terremoto, llega a Trani para inaugurar el orfanato de Trani, se encuentra con el obispo de Trani y el obispo de Trani lo presenta a Luisa y a San Aníbal. Luego se convierte, de hecho, en el amante por excelencia de la divina voluntad, porque comienza a leer los escritos de Luisa, al menos hasta el volumen 18. Él los corrige y se enamora de esta doctrina. Y en los volúmenes posteriores, del 19 al 36, cuando San Aníbal ya había muerto, Jesús habla de San Aníbal como el primer apóstol de la divina voluntad. Así que pido disculpas por una introducción tan extensa, pero la encuentro muy interesante. Es importante tener esta visión general también porque este esquema puede ayudarnos a comprender mejor los escritos de Luisa. Necesitamos tener una perspectiva general para poder captar luego la belleza que se encuentra en cada pasaje individual. Jesús le revela a ella. Así que después de esta introducción bastante extensa y algo detallada, que sinceramente espero no les haya aburrido en lo más mínimo, finalmente llegamos al volumen 11. Aquí también uno podría preguntarse razonablemente por qué se eligió específicamente este volumen 11 para esta reunión tan importante y atractiva. La razón simple y directa es porque el volumen 11, en su progresión natural, lógicamente viene justo antes del volumen 12. ¿Qué significa eso? El volumen 12. Dentro de esta lógica, si hemos entendido el esquema anterior, podemos decir que el volumen 12 es el volumen clave, porque es en el que se relata el inicio del tercer fiat. Es decir, Jesús le pide a Luisa, dame tu fiat, porque el fiat voluntas tua se pone en el cielo y tú en la tierra. Puede cumplirse y necesita el fiat de la creatividad. De hecho, en el volumen 12 es esto lo que se relata. Pero, como siempre ocurre, los volúmenes más profundamente significativos están invariablemente precedidos por algo verdaderamente grande y notable. El volumen 11 es precisamente el volumen donde en cierto sentido Jesús se concentra de una manera impresionante. No podría enumerarlos todos, pero les aseguro que hay al menos 30 pasajes donde Jesús, casi en rápida sucesión, sigue dando definiciones sobre la voluntad divina y la vida en la voluntad divina. Es como si quisiera encerrar, reunir tanto material en este volumen para decir, si entiendes todo esto, entonces puedes entrar en el volumen 12, donde empiezo a describirte cómo se realiza esto en la vida de la criatura. Así que aquí se habla un poco, en realidad mucho, sobre la propia voluntad divina. Y así he tomado como ejemplo convincente algunos pasajes significativos o expresiones profundas de este volumen en particular. El volumen 11, donde se nos muestran claramente las diversas y distintas características de la voluntad divina y de la vida dentro de la propia voluntad divina. Jesús dice que quien vive la vida de Jesús, por lo tanto la vida de la voluntad divina, puede decir que su propia vida ha terminado. Cuidado, debemos entender esto de la manera correcta. No es que tenga que anularme, que tenga que desaparecer, sino que la vida que había imaginado antes ya no existe. ¿Por qué? Porque hay una vida divina que se ha establecido. Entra en mí, lo cual he permitido que Dios haga dentro de mí. Jesús le dice precisamente a Luisa, mi amada hija, al vivir mi vida, tu vida, se puede decir que ha terminado. Ya no vives porque ya no estás viviendo, pero yo estoy viviendo en ti. Todo lo que te hacen, ya sea placer o disgusto, yo lo recibo como si me lo hicieran a mí, directamente a mí.
Y puedes entender esto claramente por el hecho innegable de que, ya sea que te den un placer inmenso o un profundo disgusto, al final no sientes absolutamente nada. Esto significa que debe haber alguien más que sienta ese placer o ese disgusto. ¿Y quién más podría sentirlo? Si no soy yo, ¿quién? ¿Quién vive en ti y te ama tanto, tanto? Verás, con esta expresión de que tu vida ha terminado, significa que has dejado de vivir por tu propia voluntad, pero ahora, precisamente porque has elegido y me has entregado tu voluntad y vives en mí, conmigo y para mí, lo que significa a través de mí. Así que todo lo que experimentas, yo también lo experimento junto contigo. Y así significa que cuando nos alegramos juntos, si estamos unidos al Señor, el Señor se alegra con nosotros. Si sufrimos, el Señor sufre con nosotros. Es Él quien sufre dentro de nosotros y nos enseña el arte de sufrir por amor, así como Él sufrió por amor. O entre marzo de 1912, Jesús dice, el alma que hace la voluntad de Dios es música, el alma que hace la voluntad de Dios es cielo, el alma que hace la voluntad de Dios es una hostia. Y es interesante, dice, vale más que los sagrarios, pero no porque quiera disminuir o quitarle el significado a la gloria del sagrario en nuestras iglesias, pero para decir que, como Jesús dice claramente en otro pasaje, el sagrario es el lugar donde yo habito. Sin embargo, aunque sea hermoso, aunque esté hecho completamente de oro, sigue siendo metal y es frío. Mi verdadero sagrario es el corazón. Es en la vida de cada uno de nosotros donde el Señor quiere habitar. Y él dice, de hecho, habla de la voluntad divina, y dice, la voluntad divina es música, es cielo, es la hostia, hija mía. Quien hace mi voluntad pierde su propio temperamento, pero cuidado y toma el mío. Verás, en realidad no es una pérdida, sino que es una pérdida para recuperar y recuperar con valor añadido, que es la vida de Dios. Y como en mi temperamento hay tantas melodías que forman el paraíso de los bienaventurados, mi temperamento suave, música, bondad, santidad, belleza, poder, sabiduría, inmensidad. Y así sucede con todo el resto de mi ser, de modo que el alma, participando de todas las cualidades de mi temperamento, viviendo así mi propia vida divina, recibe en sí misma todas las variedades de estas melodías y al realizar incluso las acciones más pequeñas. Crea una música para mí y al escucharla reconozco de inmediato que es una música que el alma ha extraído de mi voluntad. Es decir, no es música humana, sino música divina, porque la divinidad vive en ti, Dios vive en ti. Es decir, proviene de mi temperamento y me apresuro a escucharla. Y me gusta tanto que me refresco y me reanimo de todas las ofensas que otras criaturas me infligen. Hija mía, ¿cómo será cuando estas melodías que ya pueden experimentarse aquí en la tierra pasen al cielo? Pero será algo maravilloso, dice Jesús. Pondré el alma delante de mí, yo haré mi música y ella hará la suya, y nos impactaremos mutuamente con ellas. El sonido de una será el eco del sonido de la otra. Las armonías se mezclarán y, con notas claras, todos los bienaventurados las reconocerán. Que esta alma no es otra cosa que el fruto de mi voluntad, una maravilla de mi voluntad, y todo el cielo gozará de un paraíso adicional. Pero esto es maravilloso y esto es solo un adelanto de lo que se explicará en los siguientes volúmenes. Estas son las almas a las que sigo repitiendo, pero si no hubiera creado los cielos, por ti sola los crearía, porque extiendo el cielo de mi voluntad dentro de ellas y hago allí mis verdaderas imágenes, y en esos cielos yo paseo, me deleito y juego con ellas. A estos cielos, lo repito. Pero si no me hubiera quedado en el sacramento, por ti sola me habría quedado, porque tú eres mis verdaderas hostias.
Y así como no podría vivir sin una voluntad, tampoco puedo vivir sin estos cielos de mi voluntad. De hecho, no solo son mis verdaderas hostias, sino también mi calvario y mi propia vida. Estos cielos de mi voluntad me son más queridos, más privilegiados que los sagrarios e incluso que las mismas hostias consagradas, porque en la hostia, cuando se consume la especie, mi vida termina. En cambio, en estos cielos de mi voluntad, mi vida nunca termina. De hecho, ellas sirven como mis hostias internas y serán mis hostias eternas en el cielo. Y a estos cielos de mi voluntad, añado, incluso si no me hubiera encarnado en el seno de mi madre, me habría encarnado solo por estas almas. Por ellas habría sufrido la pasión, porque en ellas encuentro el verdadero fruto de mi encarnación y pasión. ¿Ves? Jesús realmente da rienda suelta, plena y completa a todos estos pensamientos profundos y sentidos que no hacen más que expresar este deseo tan profundo y constante de Jesús, de vivir verdaderamente dentro de la propia vida del hombre, o, más precisamente, el 9 de junio de 1912. Luego, siempre expresado en su lenguaje místico profundo y a menudo misterioso, sabemos y entendemos que siempre hay el lenguaje un poco contradictorio. Así que quien hace la voluntad de Dios no muere. Presta atención, hija mía, porque el alma que hace mi voluntad y vive de mi voluntad, no hay muerte, no hay muertos, todos están vivos. La muerte es realmente, en esencia, para aquellos que no hacen mi voluntad, porque deben morir a muchas cosas. Piensa en cuando basamos todo en nuestra propia voluntad, ¿verdad? Tengo que mortificar un poco mi voluntad, es decir, tengo que morir a mí mismo y eso es un esfuerzo de mi voluntad. Así que Jesús dice que la muerte es para aquellos que no hacen mi voluntad, porque deben morir a muchas cosas, a sí mismos, a sus pasiones, al mundo. Pero aquellos que hacen mi voluntad no tienen nada a lo que morir, porque ya están acostumbrados a vivir una vida celestial, porque ya viven la vida divina, y así la muerte ya ha sido vencida. Aquí también podemos tomar una expresión de San Pablo. Si has muerto con Cristo, resucitarás con Cristo. Con Cristo has resucitado y la vida cristiana es la vida de los que han resucitado, la vida que surge de la resurrección de Jesús. Y también es una invitación a mirar la pasión que está tan presente en los escritos de Luisa, pero no como un fin en sí mismo. Donde siempre nos detenemos en la hora en que Jesús muere, Jesús sufre. Pero eso es solo un paso, porque desde la hora en que contemplas el gran misterio de la pasión y muerte de Jesús y el don que hizo de su vida, y así como en ese acontecimiento, Él redimió a todas las criaturas, se abre a lo que es la vida en la voluntad divina, que es la vida que debe vivirse. La vida en la voluntad divina no es solo mirar a Jesús crucificado, sino ver en el crucificado al resucitado. De hecho, los apóstoles, para reconocer que el Jesús resucitado no era un fantasma, Jesús les muestra las marcas de los clavos, porque es el crucificado quien ha resucitado. Jesús está crucificado y es precisamente en virtud de su crucifixión y su muerte que puede ser reconocido como el resucitado. La resurrección no es algo que diga que toda la pasión fue solo un paréntesis, no, es el cumplimiento de toda la pasión de Jesús. La muerte, continúa Jesús, no es más que dejar a un lado las propias vestiduras, como si alguien se quitara la ropa de un mendigo para ponerse los vestidos de una reina y dejar el exilio para entrar en la propia patria. Porque el alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, pues vive de la vida misma. Divina no tiene juicio, su vida es eterna. Lo que la muerte debía hacer, ya lo ha hecho de manera anticipada. ¿Ves? El amor y mi voluntad han reorganizado todo en mí para que no tenga nada que juzgar.
Así que permanece en mi voluntad, y cuando menos lo esperes, te encontrarás en mi voluntad, en el cielo. Pasemos ahora a otro pasaje verdaderamente muy bello y profundo del que habló Jesús. Hablando de la divina voluntad, se mencionan estas dos escaleras significativas que son bastante importantes. La escalera de oro y la escalera de madera. Disculpa. Jesús, tomando suavemente mis manos entre las suyas, pareció realmente aliviar mi profundo dolor. Y entonces me mostró claramente dos escaleras magníficas, ambas que iban desde la tierra hasta el cielo. En una de ellas había visiblemente más personas, mientras que en la otra había muy, muy pocas. Podemos imaginar dónde había muchas personas y dónde había menos. La que tenía pocas personas estaba hecha de oro, era maciza, y esos pocos que la subían parecía que era como Jesús, Jesús, esto es hermoso. Aquellos que suben esta escalera para llegar al cielo, que es la escalera de oro, es la escalera que te permite vivir en el reino de los cielos. Es una escalera donde tú solo puedes subir si te transformas completamente en Jesús. Si te conviertes en Jesús, si te fusionas con Jesús, si vives en Jesús, por Jesús y con Jesús, así que cada uno de ellos era un Jesús. La otra, donde había más personas, parecía estar hecha de madera. Se notaba que las personas allí eran casi todas bajas y no muy desarrolladas. Entonces Jesús me dijo, hija mía, aquellos individuos que dedican toda su vida dentro de la esfera de mi existencia ascienden la magnífica escalera dorada. Por lo tanto, puedo afirmar con confianza que ellos realmente son mis propios pies, mis manos capaces, mi corazón compasivo, de hecho, mi ser completo y entero. Verás, el lenguaje cambia. Ahora, cuando Jesús habla de estas almas, ya no habla de almas que simplemente han recorrido un camino y están comprometidas con esto o aquello. Ahora son almas que precisamente porque se han sumergido totalmente en Jesús, se han fusionado con Jesús. Y de hecho puedo decir que son mis pies subiendo esas escaleras, mis manos, mi corazón, todo mi ser. Como puedes ver, soy otro yo mismo. Ellos son todo para mí y yo soy su vida. Sus acciones son todas doradas y de valor incalculable, porque realizan obras divinas, porque son divinos. Nadie podrá alcanzar sus alturas, porque son mi propia vida y casi nadie los conoce, porque ocultos en mí, solo en el cielo habrá un conocimiento perfecto de ellos. Esta es la escalera dorada, la escalera de madera, donde hay más, y estas son las almas que caminan por el sendero de las virtudes. Sí, pon atención, ¿ves? Pero no con la unión de mi vida y la conexión continua con mi voluntad. Sus acciones son de madera porque solo la unión conmigo las forma. La acción dorada, por lo tanto, es de máximo valor. Son bajas de estatura, casi raquíticas, porque en sus acciones mezclan muchos fines humanos, y los fines humanos no permiten el crecimiento. Son conocidas por todos porque no están ocultas en mí, sino en sí mismas, así que nadie las cubre. No habrá ninguna sorpresa para el cielo, porque ya eran conocidas en la tierra. Lo que sí será una sorpresa, en cambio, son estas almas. Piensa que los santos que están en el cielo ven almas que ascienden y que son Jesús, y esa es su sorpresa. Por lo tanto, concluye Jesús, hija mía, quiero que estés enteramente y completamente en mi vida divina, sin nada propio. Y te recomiendo encarecidamente que lo que sabes y ves claramente permanezca fuerte y firme en la sagrada escalera de mi vida. Así que, queridos amigos, este es solo un ejemplo. Repito, hay al menos 30 pasajes donde esto es como un bombardeo continuo.
que Jesús hace al hablar sobre lo que es la voluntad divina, estas características de la vida en la voluntad divina. Porque entonces en un ambiente más calmado y también mucho más, todos estos temas se desarrollan y Jesús los explica poco a poco en los volúmenes del 12 al 18 que describen la vida en la voluntad divina. Solo quería seleccionar algunos de estos pasajes para dar una idea de lo que tenemos ante nosotros y de cómo funciona este volumen. El 11 debemos leerlo con atención, absorberlo realmente, hacerlo como un alfabeto, para que luego podamos comenzar a construir las palabras que más adelante nos serán explicadas, que nos serán dadas en los otros volúmenes del libro del cielo. Piedra. Fiat. Gracias, don Marco. Fantástico, Pablo, sobre el Fiat. Una introducción realmente excelente. Gracias a tu aviso, hicimos una pausa después de terminar el volumen 10 que completamos hace 10 días. Y esta semana, mientras esperábamos esta reunión, repasamos la meditación sobre las enseñanzas del volumen 10 y precisamente prepararnos bien para abrazar esta transición que usted ha destacado tan excelentemente, esta pedagogía que crece y nos permite ver también a través de este esquema, de este gráfico que usted ha realizado. Todo se nos irá aclarando a medida que el Señor nos permita avanzar. Así que muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Así pues, pidamos la bendición del Señor y despidámonos para continuar nuestro camino en paz. Por María, a través de María, que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu.